Entre tijeras y rulos se gana la vida Kika, una bilbilitana que decidió que si quería seguir creciendo en su trabajo tenía que mejorar su inglés. Esta enamorada de los animales sigue marcada por su tierra y, claro, se niega a cortar con sus raíces aunque viva en Sydney. Kika. Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Encantado. Qué alegría Igualmente. de verte ya por fin. ¿We finish? You're welcome. ¿Tienes muchos clientes hoy? ¿Tienes mucho trabajo? Pues el siguiente eres tú. ¿Yo? Sí. Pásate por aquí, túmbate. ¿Tumbado? ¿Aquí laváis el pelo tumbados o qué? Aquí lavamos el pelo tumbados. ¿Es típico de Australia o es típico de esta peluquería? Yo creo que es típico de esta peluquería. ¿Lo tuyo con la peluquería es vocación o no? Pues la verdad que sí. Dejé de estudiar, me mudé para Zaragoza y empecé a hacer peluquería. Después, a los 19, decidí mudarme a Ibiza. Entonces me pasé a trabajar en la noche como coctelera. ¿Y por qué te decidiste mudarte a Sydney? Tenía pensado o Londres o Sydney. Y un amigo mío me dijo, si tienes que hacer algo en la vida, que sea lo más difícil. Y aquí estoy. Venía para 4 meses y ya llevo 1 año y medio. Pasa por aquí. Vale. Oye, ¿y cuánto cuesta un corte de pelo aquí en Sydney, como el que me estás haciendo? Pues son un poco caras las peluquerías aquí. Y aquí, por ejemplo, en esta peluquería, $65 el corte. ¿$65? ¿Que eso en euros cuánto sería? Pues sería como unos 50, una cosa así. Oye, ¿y en todas las peluquerías se cotillea? ¿En las de Sydney también o no? No. No. Aquí no son nada cotillas, la verdad. Yo pienso que es la cultura. Una de las cosas también que dejé la peluquería en España fue porque el sueldo es muy bajo, pero aquí es completamente diferente. Aquí está bastante valorado. ¿Y además compaginas esto con otra cosa o no? Sí, trabajo en una agencia de estudiantes, soy consultante allí y pues bueno, ayudo a la gente de España a venirse con el tema de las visas. Pues, ¿me enseñas tu agencia? Sí, vamos. Sí, venga. Y aquí es donde tú trabajas también, ¿no? Exacto. Y es donde yo trabajo. ¿Esto qué es? Es una agencia de estudiantes. Aquí es donde tramitamos el tema de las visas. Hello, how are you? How are you? How is Kika? She's great. Why? She's awesome. She's very good with students. She's great personal skills and communication skills. Probablemente una de las mejores cosas para trabajar en un sitio como este, ¿no? Para alguien que viene de España, ¿es fácil o difícil conseguir una visa para estudiar aquí o no? Cuando aplicas por tu cuenta puede ser un poquito más difícil, pero nosotros hacemos todo el proceso. ¿Qué sale más barato, qué sale más caro? ¿Comprarse un coche en España o estudiar en Australia? Así a nivel global. Yo te diría que comprarte un coche en España. Ahora estamos en Newtown, que es uno de los, bueno, es el barrio más bohemio de Sydney. Aquí te puedes encontrar de todo. Sí. Lo más extravagante que quieras comprar, ven a Newtown porque lo vas a encontrar. Veo que aquí hay una tienda de tatus, por ejemplo, y veo que tú también tienes muchísimos. Alguno que otro, diría yo. Esta Frida Kahlo, ¿no? Sí, es Frida Kahlo. Su vida fue como muy dura, tuvo muchos problemas en la vida y como que me hizo... Es como un punto que veo siempre y como que me da fuerza, ¿sabes? Por ejemplo, ella tiene una frase que es pies para aquellos quiero y tengo alas para volar, porque la amputaron del pie. Entonces me hace mucho pensar en que hay que estar siempre positivo, que hay que ir siempre adelante con todo. Es una tienda de segunda mano y aquí en Sydney se recicla todo. Todo, todo. Todísimo, mucho más que en España. Por ejemplo, esta chaqueta que ahora está muy de moda otra vez. Sí. Todo esto aquí lo puedes encontrar y además relativamente barato, ¿no? Esto es $65. Son prendas como muy especiales, ¿no? Entonces seguramente me lo lleva otra persona en otra ocasión. De hombro no me queda mal, lo que no me termina de convencer es el bordado de atrás. No me veo yo ¿No? ¿No te ves? por el paseo Sagasta con esta chaqueta, la verdad. From Sydney, algo neces por el mundo. I love you when you see the sun.
Kika, este es tu apartamento, ¿no? Sí, este es. Sí. ¿Y por qué le has puesto esa cortina tan chula? Pues bueno, me la regaló mi madre. ¿Quién es tu madre? A ver, Mi que yo la madre vea. es esta mujer tan guapa. Mi madre es hace mucho tiempo, la verdad. Ahora tiene el pelo más largo. Sí. Y mi prima, soy su madrina. Que bueno, la semana que viene hace la comunión, pero es ella. Kika. Sí, se llama Andrea. ¿Cómo se lleva la distancia estando tan lejos? Lo peor de la distancia es que no puedes ir cuando tú quieres. No puedes decir, bueno, la semana que viene quizá me apetece ir a España. Y sobre todo la diferencia de horario. Nunca puedes hablar con la gente o cuando yo me estoy despertando y ellos se van a la cama. Es difícil encontrar un momento donde tú puedas hablar con tu familia o amigos. ¿Esta es mi habitación? Sí. ¿Y por un apartamento como este, cuánto están los alquileres, más o menos? Pues la verdad que son unos $300 tirando para abajo, pero 300, 500, una cosa así. ¿Al mes? No, a la semana. $300 a la semana. Exacto. Los alquileres y la paga de tu trabajo suelen ser semanalmente, semanal o cada 15 días, depende. Sí. ¿Y el agua, la luz y el gas? Pues la luz y el gas va al mes, pero el agua aquí es gratis. Leo. Kika, ¿qué significan para ti tus gatos? Pues para mí mis gatos son lo mejor de mi vida. Son muy importantes. Me acababa de mudar y me sentía así como un poco nostálgica, digamos. O sea, te hacen mucha compañía, ¿no? Demasiada. Genial, de verdad. Y siendo tan amante como eres de los animales, aquí disfrutarás mucho, ¿no? Bueno, no del todo. No con todos los tipos de animales. Las arañas no las llevo nada bien. ¿Por qué? Bueno, no sé si lo habéis escuchado, por aquí están las arañas más venenosas del mundo, podríamos decir. ¿Y todos los animales de Australia dan tanto miedo o no? No, la verdad que no. He visto canguros, he ¿Sí? visto... Sí. ¿Y los podemos ver? Por supuesto. Hola chiquitina. Bueno, Kika, ¿quién es él? ¿Es mi novio? ¿Cómo se llama? Se llama Maciek. ¿De dónde eres, Mache? De Polonia. I've been here since 2011, almost 7 years. ¿Por qué te has quedado? General different lifestyle, easy life, nice weather. You can really enjoy your life here. ¿Cuánto tiempo nos lleva ir a ver los canguros? 1 horita y media. Sí. ¿Y nos contáis más cositas en el camino? Por supuesto, vamos. Bueno, Kika, ¿y cómo os conocisteis? Pues vivíamos juntos, empezamos a vivir juntos. ¿Sí? Ajá. ¿Pero porque compartíais piso o qué? Compartíamos piso, exacto. Yo decidí mudarme para Bondi y él pues me ayudó con todas las maletas y yo me dejé una maleta en su coche y así es como empezó todo. ¿Y tú te atreves a conducir por aquí o no? No, yo no tengo carne. ¿Y Mache, cambia mucho conducir aquí a conducir en Polonia? Yeah, in Poland we're driving the left-hand side to have the steering wheel. But actually, like after 2 hours of driving in Australia, you can get used to the right side of the wheel. And it's quite comfortable even. En Australia hay en algunas partes que los coches tienen como 2 depósitos. ¿Y eso? Pues porque, por ejemplo, en el centro de Australia y en el norte, pues las distancias son muy largas entre gasolinera y gasolinera. Te puedes encontrar con 400, casi 500 kilómetros de distancia entre gasolinera y gasolinera. Pues estamos en Morisset Park y pues aquí, como ves, los puedes ver por todas las partes, están en libertad. Sobre todo hay que enseñarles las manos, tienen que ver que no tenemos nada, porque si no se pueden volver agresivos. Porque hace unas semanas un turista sufrió un ataque. ¿Y se dejan tocar o no? Sí, claro, mira. Si te das cuenta, anda con las patas de atrás y se van apoyando con la cola, mira, ¿ves? Hacen impulso con la cola. Disculpe, ¿usted es española? Sí, sí. ¿De dónde? De Mallorca. Estoy emocionada ¿Por qué? porque una de las cosas que realmente quería hacer al venir a Australia era ver su naturaleza y sus animales, los canguros sobre todo, ¿no? Y estoy aquí.
Es como un icono de Australia y además yo amo la naturaleza y los animales, entonces es un animal que puedes ver aquí, ¿no? Pero en ningún otro lado libre, a no ser en zoológico. Mira, si te das cuenta, ya lleva la cría en su marsupia, ¿ves? Y le está comiendo la hierbecita mientras la lleva ahí. ¿Qué cosita más bonita tienes tú ahí? ¿Eh? No la quiero tocar, pero si acaba de nacer. ¡Hola! Kika, ¿eres muy amante de los animales o no? Pues sí, la verdad que soy muy amante, me encantan. Aparte, soy vegetariana. Sí, ¿por qué? Bueno, por un poco el tema de los animales, de cómo los tratan y no me imagino comiendo un canguro. ¿Y te imaginas volviendo a Calatayud o no? Uy, volviendo a Calatayud no lo sé, pero quizás a Europa sí. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque él es de Polonia, entonces él no habla español, yo no hablo polaco, así que tendríamos que decidir un poco la ciudad. ¿Dónde? Bueno, pues cuando os decidáis, ahí os esperamos, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos, Que por vaya venir. bien, disfruta de los Chao. canguros, chao. Gracias, chao, chao. Gracias. Chao, chao.